poco para animarlos, como ha habido referencias mutuas, y quisiera hacer una segunda ronda más breve, si es posible, unos 3 minutos a cada uno. No sé, Eduardo, Bob y Fabricio, otra vez, si quieren aclarar, complementar algo de sus intervenciones, y luego sí nos vamos a la audiencia. ¿Te parece, Eduardo? Por favor, tu micrófono. Perfecto. Por supuesto que estamos en algunos desacuerdos y quiero puntualizar solo tres o cuatro cosas, ¿no? En primer lugar, pues obviamente es todo el tema de la interpretación del último año de Donald Trump y el tipo de economía que dejó. Y en particular el tema enorme que tiene que ver con el déficit fiscal que dejó Donald Trump. Donald Trump llevó al país, gracias en gran medida a el levantamiento de los impuestos a grandes empresarios, eh, infló el déficit fiscal por 8 trillones de dólares, ¿no? Trillones en el sentido de cómo se cuenta acá, ¿no? Eh, eh, ahora bien, la política del presidente Biden y particularmente su medida para llevar a responder a algo que era estructural en este país. Este país no había tenido una gran inversión en estructura, en infraestructura sobre todo, ¿no? En 4 o 5 décadas y se aprobó de manera bipartidaria, aunque no de parte del ala más trumpista del partido. Se aprobó un proyecto de infraestructura que ha sido básicamente la base de la recuperación económica de Estados Unidos, ¿no? Eh, el Green New Deal mencionado por Bob se ha impuesto a medias. O sea, el Green New Deal como tal no es una realidad y probablemente no será una realidad por la composición del Parlamento que no permitió. Pero quiero pasar de manera muy rápida a dos temas que son muy importantes, que los mencionó Bob y también los mencionó Fabrice. Esta es una encuesta, esta es una elección que, si bien dije al principio, será definida por los independientes, pero es también una elección absolutamente de género. Es algo que hemos notado, pero de una manera brutal en todas las encuestas, incluyendo entre votantes hispanos. La brecha de género es absolutamente enorme. Y en eso me refiero a que, como bien dijo Ed Lehock, ahí tenemos una mayoría de mujeres que son más disciplinadas a la hora de votar, ¿no? Y que se identifican con Kamala Harris. Y mencionaré ahora por qué. Y los hombres, inclusive hombres jóvenes, ¿no? Esto es quizás una gran sorpresa, que no habíamos visto un fenómeno así desde la época de Ronald Reagan, cuando surgió una juventud reaganista, ¿no? Hoy tenemos una juventud y en varios estados, una juventud trumpista, ¿no? Y eso es muy interesante de ver. Pero la brecha, por lo menos desde la óptica femenina, tiene que ver casi exclusivamente con el tema del aborto. Y ahí es donde estamos viendo, por ejemplo, situaciones muy interesantes en todos los estados, incluyendo, por ejemplo, hoy Kamala Harris estuvo en Texas, donde fue a Texas, uno de los estados donde ha sido la política antiaborto muy extrema, y fue a Texas precisamente para continuar con ese mensaje de que ella es la mujer que va a volver a restaurar, ¿no? Una protección nacional al aborto. Pero también tenemos cuestiones muy interesantes. Acá mismo en la Florida, un estado también con una política muy restrictiva al aborto, donde hay una enmienda, la enmienda 4, que en todas las encuestas que he visto, el 62% apoya
a la enmienda 4 que básicamente llama eh, eh, a, eh, a liberar, ¿no? El aborto y más o menos es una especie de Roe v. Wade a nivel estatal, ¿no? Eh, y ahí lo que hemos visto es el enorme apoyo femenino a esa enmienda, que lleva pues entonces a esa enorme, eh, eh, lo que dijo el New York Times hace 2 días, que esta es la elección de género. Y la segunda cuestión que no se ha mencionado hasta ahora, curiosamente, yo no la mencioné y tampoco mis colegas, es la importancia del tema de la inmigración. La inmigración se ha convertido en el tema que básicamente está pues top of mind de parte de todos los grupos demográficos, incluyendo los hispanos. Una de las cuestiones más interesantes que hemos encontrado en las encuestas de hispanos es que hasta el 36% de los hispanos, ¿no? Ciudadanos norteamericanos, que, que votarán, ¿no? Que dicen que están de acuerdo con esa política de Donald Trump de deportar, primero, de hacer redadas masivas y deportar, él dice, a 21 millones de hispanos indocumentados. Ese nivel que tiene la preocupación de la inmigración y el hecho de que se culpe exclusivamente a la administración Biden de ese fenómeno es algo que es extraordinariamente interesante visto desde el punto de vista de una campaña. Y en eso voy a concluir simplemente haciendo referencia a lo siguiente. Esta ha sido una campaña que gira en torno a dos ejes. Gira en torno al eje del miedo, ¿no? Y la promesa de castigo, ¿no? Y en ese sentido, el Partido Republicano ha sido básicamente el partido de el miedo al inmigrante, el miedo al comunismo, por ejemplo, ¿no? Calificando al Partido Demócrata y a cualquiera que piense como ellos, como socialistas o comunistas, mucho más particularmente acá en el sur de la Florida. Pero esa idea del miedo y de la promesa de castigo, ¿no? Lleva inclusive a situaciones que yo jamás hubiera contemplado y que me acuerdo, por ejemplo, de momentos de García Mesa, de Hugo Banzer, ¿no? Donde decían que uno tenía que andar con el testamento bajo el brazo. Ese tipo de amenazas están siendo hoy vertidas por el candidato a la presidencia del Partido Republicano, unas amenazas ni siquiera ocultas, sino muy abiertas, ¿no? De utilizar inclusive a las Fuerzas Armadas en asuntos de seguridad doméstica, ¿no? Pero lo curioso es que esa promesa, digamos, no asusta, sino más bien que motiva a que sectores de la población ratifiquen su apoyo a Donald Trump. Y por el lado de la esperanza, en casi todas las encuestas que uno ve, cuando uno pregunta quién sería mejor para manejar los siguientes temas, uno ve, por supuesto, el tema económico, piensan que será Donald Trump. Pero cuando uno le pregunta sobre el tema migratorio, el tema de seguridad nacional, etcétera, etcétera, ese es Donald Trump también. Pero cuando uno hace la pregunta sobre quién manejará mejor el tema de seguridad social, el tema de salud, el tema educativo, etcétera, en toda la agenda social, por lejos, es Kamala Harris y el Partido Demócrata. Esa visión de esperanza, ¿no? Ha sido muy difícil de articular en contra de la campaña del miedo. Y desafortunadamente el balance, como lo dijo Bob, la tendencia en los últimos días es hacia el miedo, ¿no? Y no hacia la esperanza. Gracias, Eduardo. Bob McCauley. Yo creo que, bueno, Eduardo califica entre miedo y esperanza. No, yo creo que el problema con Donald Trump es un hombre, como dije, muy exagerado, como estamos en grupo privado. Bueno, hay una expresión en inglés, se dice que es un bullshit artist, un bullshitero. O sea, el hecho de que quizás le va a dejar a Donald Trump ganar todavía es que, aunque habla muchas cosas,
tóxicas, exageradas, mentiras, etcétera, es que Donald Trump ya fue presidente. Entonces, el pueblo, Donald Trump para ganar tendrá que tener los votos de su base junto con gente normal, sea republicano como yo, independiente, que prefiere los resultados, las políticas de centro derecha del Partido Republicano. El hecho de que Donald Trump hace muchos disparates, habla muchas cosas de demasiado, cruza líneas, no es si uno apoya a Donald Trump, la gran mayoría que apoya a Donald Trump no es por causa de eso, es a pesar de eso, porque el público se acuerda de cómo era la economía, que no había invasión en Ucrania, Irán estaba bajo control, la frontera estaba más o menos bajo control, el crimen estaba mucho más bajo, salarios subiendo bien encima de inflación, entonces energía barata. Entonces Donald Trump y no estaban indoctrinando niños de quién es hombre, quién es mujer. O sea, esa cultura woke es algo que es un impacto muy importante. Entonces, Donald Trump está ahí. Pero otro factor, vamos a hablar de una cosa que yo creo que, de acuerdo con Eduardo, hay que enfatizar, inmigración es muy importante porque el caos de esa situación ha causado problemas en muchas ciudades, muchas comunidades de todo el país. Otro factor es la tecnología. O sea, ahora como hay tanta tecnología, información, videos, gente puede comentar, puede acusar, se puede rebatir, se puede debatir. O sea, hay mucho abuso, pero también los mensajes de los partidos tienen que hacerlo en este ambiente. Y Kamala Harris no es muy competente como candidata y sus errores en las entrevistas, en los discursos, ella ha cambiado sus políticas muy izquierdistas de hace 5 años para ahora. O sea, hay video de todo lo que ha dicho. Hay entrevista con Kamala Harris diciendo que el gobierno debería pagar operación de cambio de sexo para criminales y inmigrantes ilegales. Ella lo dijo. No puede decir que no. Y Donald Trump está utilizando eso con la tecnología. Se puede buscar todo lo que hizo Kamala Harris hace mucho tiempo. Donald Trump ya está grabado hablando de burreras, disparates, mentiras, pero el público ya sabe eso, ya está cocinado en la torta, baked in, como decimos en inglés. Entonces, para los demócratas, tratar de engañar al público y Kamala Harris tratar de convertirse en una persona nueva, ya sabemos quién era. Entonces, eso es muy, muy importante. Entonces, básicamente, Donald Trump, por todo eso, tiene ese gran chance, pero no se puede subestimar el impacto del fracaso de los demócratas en los temas principales, la economía, inflación, la frontera, guerras en todo el mundo y todo eso. Y 70% del público en las encuestas dice que el país está en el camino equivocado. Y eso normalmente es mala noticia para la administración, el candidato titular, el incumbent. Entonces, hay que tomar todo eso en cuenta. Y entonces, como estamos ahora, ya vamos a ver, un punto respecto al Congreso que mencionó Fabriz es que es verdad que los republicanos tienen un chance, es muy probable que van a mantener el Senado. Para el público en Bolivia hay que entender de que el Senado, solamente la tercera parte está en juego cada 2 años. Entonces, este año, dado cuáles escaños están en juego, da ventaja a los republicanos. En 2 años va a ser otro grupo de senadores y los demócratas tendrán chance de cambiarlo. En la Cámara son cada 435 escaños, todo está en juego, entonces eso puede cambiar. Entonces yo sé que el tiempo está limitado, pero con eso hay que, bueno, vamos a ver, pero es que Donald Trump hace todo inédito. Punto final es que los demócratas están diciendo que Donald Trump es horrible, es fascista, pero él está ahí en gran parte por la relación simbiótica entre la prensa y Donald Trump y el Partido Republicano. CNN, MSNBC promovieron a Donald Trump en 2016 para ayudar la candidatura de él y nadie creía que podría ganar. Hillary Clinton quiso a él como y mira lo que pasó. Y ahora hemos visto este año, el año pasado, ellos decidieron hacer muchos procesos legales contra él, pensando que eso podría ayudar a él ganar la nominación y todavía enfatizar su mal comportamiento. Pero el público ya sabe que Donald Trump como persona es malo, horrible, lo que sea, pero todavía es mejor que la alternativa. Y mucha gente va a votar como yo por
mal contra terrible como candidato. El país es un gran país, no va a ser el fin del mundo, este país va a seguir adelante, pero escogiendo entre esas dos personas y las dos visiones, o sea, una visión más capitalista, más tradicional del Partido Republicano, la visión demócrata es más al Estado paternalista, socialdemócrata europeo. Esa es la visión de Kamala Harris y Barack Obama, quien está detrás de todo. Entonces, hay dos visiones ideológicas en juego acá con dos candidatos con muchos defectos. Muchas gracias, Bob. Muy interesante esta reflexión. Fabricio, no sé si quieres añadir algo o tratar de completar tu análisis inicial, ¿no? Quizás sí voy a aportar otros elementos. Dado que la elección está muy cerrada entre Harris y Trump, surge la probabilidad que quizás como en 2016 y en el 2000, que un candidato gana la mayoría popular a nivel nacional, pero pierde en el colegio electoral. Y otra vez remitiendo los datos que aporta el website 538, hay una probabilidad de 1 de 5 que se le sucede en desfavor a Harris. Es decir, que ella gane mayoría popular, pero pierde en el colegio electoral. La probabilidad que eso sucede para Trump es mucho más bajo, es 1 de 100. Entonces estamos hablando de situaciones muy distintas y eso pone en la mesa por qué tenemos el colegio electoral, por qué no se puede cambiar eso para que como cualquier otro país presidencial elegimos al presidente todos los votantes, no mediante un cuerpo intermediario inventado a finales del siglo XVIII. Ahora, quizás otro punto para agregar es que si el margen del colegio electoral es muy cerrado, es decir, que Harris pierde un estado por pocos votos en el estado y hay problemas en cuanto al escrutinio del voto, hay cierta probabilidad que podemos tener una situación como el 2000 otra vez. Ahora, las probabilidades de eso son bajas, pero no son completamente remotas. Segundo punto, y con esto termino, según el website 538, hay una probabilidad de 1 de 100 que nadie gane en el colegio electoral. Y si ningún candidato lleva la mayoría de escaños en el colegio electoral, se va al Congreso, a la Cámara Baja. Pero ojo, se vota, cada delegación de diputados de cada estado tendrá un voto. Y en ese escenario, los republicanos podrían nombrar Trump. Otra vez, estos son el rótulo de estos eventos en bajas probabilidades, pero que ya que estamos en una situación que no sabemos quién va a ganar y que está muy regido, están empatados, estas cosas quizás van a suceder. Y con eso cierro, Roberto. Gracias, Fabriz. Creo que tenemos una visión muy, muy clara de la complejidad del tema y de las dificultades de hacer predicciones en esta situación.